Capítulo 4. Trabajo. Punto 18. El carácter duradero del mundo. El trabajo en nuestras manos, a diferencia del trabajo en nuestros cuerpos, el Homo faber que fabrica literalmente trabaja sobre, diferenciado del animal laborans, que elabora y mezcla con, fabrica la interminable variedad de cosas cuya suma total constituye el artificio humano. Principalmente, aunque no de manera exclusiva, se trata de objetos para el uso que tienen ese carácter durante el exigido por Locke para el establecimiento de la propiedad. El valor que Adam Smith necesita para el intercambio mercantil y que dan testimonio de productividad que, para Marx, era prueba de naturaleza humana. Su adecuado uso no los hace desaparecer y dan al artificio humano la estabilidad y solidez sin las que no merecerían confianza para albergar la inestable y mortal criatura que es el hombre. El carácter duradero del artificio humano no es absoluto, ya que el uso que hacemos de él, aunque no lo consumamos, lo agota. El proceso de la vida que impregna todo nuestro ser lo invade también, y, aunque no usemos las cosas del mundo, finalmente también decaen, vuelven al total proceso natural del que fueron sacadas y contra el que fueron erigidas. Abandonada a sí misma o descartada del mundo humano, la silla volverá a ser madera, la madera se deshará y volverá a la tierra, de donde surgió el árbol que fue talado para convertirse en el material sobre el que trabajar y con el que consumir. Pero aunque este sea inevitable fin de todas las cosas, su signo de ser productos de un hacer mortal no es tan cierto el destino final del propio artificio humano, ya que todas las cosas se reemplazan constantemente con el cambio de las generaciones que llegan, habitan el mundo hecho por el hombre y se van. Más aún, mientras que el uso está sujeto a consumir estos objetos, este fin no es distinto en el sentido que tiene la destrucción del ser, el fin inherente a todas las cosas del consumo. Lo que el uso agota es el carácter duradero. Este carácter duradero da a las cosas del mundo su relativa independencia con respecto a los hombres que las producen y las usan, su objetividad que las hace soportar, resistir y perdurar al menos por un tiempo a las voraces necesidades y exigencias de sus fabricantes y usuarios. Desde este punto de vista, las cosas del mundo tienen la función de estabilizar la vida humana, y su objetividad radica en el hecho de que, en contradicción con la opinión de Heráclito de que el mismo hombre nunca puede adentrarse en el mismo arroyo, los hombres, a pesar de su siempre cambiante naturaleza, pueden recuperar su unicidad, es decir, su identidad, al relacionarla con la misma silla y con la misma mesa. Dicho con otras palabras, contra la subjetividad de los hombres se levanta la objetividad del mundo hecho por el hombre, más bien que la sublime indiferencia de una naturaleza intocada, cuya abrumadora fuerza elemental, por el contrario, les obligaría a girar inexorablemente en el círculo de su propio movimiento biológico, tan estrechamente ajustado al movimiento cíclico total de la familia, de la naturaleza. Solo nosotros, que hemos erigido la objetividad de un mundo nuestro a partir de lo que nos da la naturaleza, que los hemos construido en el medio ambiente de la naturaleza para protegernos de ella, podemos considerar a la naturaleza como algo objetivo. Sin un mundo entre los hombres y la naturaleza existe movimiento eterno, pero no objetividad. Aunque el uso y el consumo, como el trabajo y la labor, no son lo mismo, parecen coincidir en ciertas zonas importantes a tal extremo que está muy justificado el unánime acuerdo, tanto por la opinión pública como por la erudita, de identificar estas dos diferentes materiales. En efecto, el uso
contiene un elemento de consumo en la medida en que el proceso de desgaste se realiza mediante el contacto del objeto de uso con el organismo vivo de consumo. Y cuanto más próximo sea el contacto entre el cuerpo y la cosa usada, más apropiada aparecerá una igualdad de ambos. Si, por ejemplo, uno interpreta la naturaleza de los objetos de uso en términos de indumentaria, se sentirá tentado a sacar la conclusión de que el uso no es más que consumo a paso lento. Contra esto se levanta lo mencionado anteriormente, que la destrucción, aunque inevitable, es contingente al uso e inherente al consumo. Lo que diferencia el par de zapatos más endeble de los simples bienes de consumo es que los zapatos no se estropean si no los llevo, que tienen su propia independencia, por modesta que sea, que les capacita para sobrevivir incluso durante considerable tiempo a la cambiante disposición de ánimo de su dueño. Usados o no, permanecerán en el mundo durante cierto tiempo, a menos que los destruya el desenfreno. Cabe presentar un argumento similar, aunque más famoso y adecuado, en favor de la identificación de labor y trabajo. La labor del hombre, más necesaria y elemental, el cultivo del suelo, parece un perfecto ejemplo de la labor transformándose en trabajo. Parece así porque el cultivo del suelo, a pesar de su estrecha relación con el ciclo biológico y su total dependencia del más amplio ciclo de la naturaleza, no deja tras sí ningún producto que sobreviva a su propia actividad y suponga una durable suma al artificio humano. La misma tarea realizada año sí, año no, transformaría finalmente lo yermo en tierra de cultivo. Precisamente por esta razón, este ejemplo figura de manera destacada en todas las teorías antiguas y modernas sobre la labor. Sin embargo, a pesar de la innegable similitud y, aunque sin duda la consagrada dignidad de la agricultura, deriva de que el cultivo del suelo no solo proporciona los medios de subsistencia, sino que en este proceso prepara también a la tierra para la edificación del mundo. Incluso en este caso, la distinción sigue estando clara. La tierra cultivada no es, propiamente hablando, un objeto de uso con su propio carácter durable, y que para su permanencia no requiera más que el ordinario cuidado de conservación. El suelo cultivado, para seguir así, exige elaborarlo a su debido tiempo. Dicho con otras palabras, una verdadera reificación, en la que nunca se da que la existencia de la cosa producida quede asegurada de manera definitiva. Ha de ser reproducida una y otra vez para que permanezca en el mundo humano. Punto 19. Reificación. La fabricación en el trabajo del Homo faber consiste en reificación. La solidez inherente a todas las cosas, incluso las más frágiles, procede del material trabajado, pero este material en sí no se da simplemente como los frutos del campo y los árboles, que podemos coger o dejar sin modificar la familia de la naturaleza. El material ya es un producto de las manos humanas que lo han sacado de su lugar natural, ya matando un proceso de vida, como en el caso del árbol que debemos destruir para que nos proporcione madera, o bien interrumpiendo uno de los procesos más lentos de la naturaleza, como el caso del hierro, piedra o mármol arrancados de las entrañas de la tierra. Este elemento de violación y de violencia está presente en toda fabricación y el Homo faber, creador del artificio humano, siempre ha sido un destructor de la naturaleza. El animal laborans, que con su cuerpo y la ayuda de animales domesticados nutre la vida, puede ser señor y dueño de todas las criaturas vivientes, pero sigue siendo el siervo de la naturaleza
y de la tierra. Solo el Homo faber se comporta como señor y amo de toda la tierra, desde que se consideró su productividad imagen de Dios creador. De manera que donde Dios crea ex nihilo, el hombre lo hace a partir de una determinada sustancia. La productividad humana quedó, por definición, sujeta a realizar una rebelión de Prometeo, ya que podía erigir un mundo hecho por el hombre solo tras haber destruido parte de la naturaleza creada por Dios. La experiencia de esta violencia es la más elemental de la fuerza humana y, por lo tanto, lo opuesto al doloroso y agotador esfuerzo que se siente en la pura labor. Puede proporcionar seguridad y satisfacción, incluso convertirse en fuente de autoconfianza a lo largo de la vida, todo lo cual es muy diferente del deleite que cabe esperar de una vida de labor y fatiga o del pasajero aunque intenso placer del propio laborar que surge cuando el esfuerzo se coordina y ordena rítmicamente y que en esencia es el mismo placer que se siente en los demás movimientos corporales. La mayoría de las descripciones sobre la alegría del trabajo, si no son tardíos reflejos de la bíblica felicidad de la vida y de la muerte, y no confunden el orgullo de haber hecho una tarea con el júbilo de realizarla, se relacionan con la soberbia sentida al ejercer una violenta fuerza que le sirve al hombre para medirse ante el abrumador poder de los elementos y que, mediante el astuto invento de ciertos útiles, sabe cómo multiplicarla más allá de su natural medida. La solidez no es el resultado del placer o del agotamiento al ganarse el pan con el sudor de su frente, sino de esta fuerza y no se toma como libre don de eterna presencia de la naturaleza, aunque sería imposible sin la materia extraída de ésta, ya que es un producto de las manos del hombre. El verdadero trabajo de fabricación se realiza bajo la guía de un modelo, de acuerdo con el cual se construye el objeto. Dicho modelo puede ser una imagen contemplada por la mente o bien un boceto en el que la imagen tenga ya un intento de materialización mediante el trabajo. En cualquier caso, lo que guía el trabajo de fabricación está al margen del fabricante y precede al verdadero proceso de trabajo, casi de la misma manera que los apremios del proceso de la vida en el laborante preceden al verdadero proceso de labor. Esta descripción está en flagrante contradicción con los hallazgos de la moderna psicología, que afirman casi unánimemente que las imágenes de la mente se hallan tan localizadas en nuestra cabeza como los dolores del hambre se localizan en nuestro estómago. Esta subjetivización de la ciencia moderna, reflejo solo de una más radical subjetivización del mundo moderno, se justifica en el hecho de que la mayor parte del trabajo realizado en el mundo moderno se hace a modo de labor, de manera que el trabajador, aunque lo quisiera, no podría laborar para su trabajo en vez de para sí mismo, y a menudo es mero instrumento en la producción de objetos de cuyo último aspecto no tiene la menor idea. Estas circunstancias, si bien de gran importancia histórica, no son pertinentes en una descripción de las fundamentales articulaciones de la vida activa. Lo que reclama nuestra atención es el auténtico foso que separa a todas las sensaciones corporales, placer o dolor, deseos y satisfacciones, que son tan privadas que ni siquiera pueden expresarse de manera adecuada, mucho menos representarse en el mundo exterior y, por lo tanto, incapaces por completo de ser transformadas de las mismas imágenes mentales que tan fácil y naturalmente se prestan a la reificación, que no conseguimos construir una cama sin tener antes alguna imagen, alguna idea de una cama ante nuestros ojos internos,
ni podemos imaginar una cama sin recurrir a alguna experiencia visual de una cosa real. Para el papel que desempeñó la fabricación en la jerarquía de la vida activa, es de suma importancia que la imagen o módulo cuyo aspecto guía el proceso de fabricación no solo preceda a este, sino que no desaparezca una vez terminado el producto, que sobreviva intacta, presente, como si dijéramos, para prestarse a una infinita continuación o fabricación. Esta potencial multiplicación inherente al trabajo es diferente en principio de la repetición, que es característica de la labor. Dicha repetición apremia y permanece sujeta al ciclo biológico. Las necesidades y exigencias del cuerpo van y vienen y nunca reaparezcan una y otra vez a intervalos regulares. Nunca rigen durante un periodo de tiempo. La multiplicación, a diferencia de la mera repetición, amplía algo que ya posee una relativamente estable y permanente existencia en el mundo. Esta cualidad de permanencia del modelo o imagen, de estar allí antes de que comience la fabricación y de seguir después de que ésta haya acabado, sobreviviendo a todos los posibles objetos de uso a los que ayuda a dar existencia, tiene una enorme influencia en la doctrina de Platón sobre las ideas eternas. En la medida en que su enseñanza se inspiró en la palabra idea o eidos, aspectos o forma, que empleó por primera vez en un contexto filosófico, se basaba en las experiencias de poiesis o fabricación. Y, aunque Platón usó esta teoría para expresar experiencias muy diferentes y quizás mucho más filosóficas, nunca dejó de sacar sus ejemplos del campo de la fabricación cuando quiso demostrar la credibilidad de lo que decía. La eterna idea que gobierna sobre una multitud de cosas perecederas deriva su credibilidad en la teoría platónica de la permanencia y unicidad del modelo, de acuerdo con el cual pueden hacerse muchos objetos perecederos. El proceso de fabricación está en sí mismo determinado enteramente por las categorías de medios y fin. La cosa fabricada es un producto final en el doble sentido de que el proceso de producción termina allí. El proceso desaparece en el producto, dice Marx, y de que solo es un medio para producir este fin. Es indudable que también la labor produce para el fin del consumo, pero puesto que este fin, la cosa que ha de consumirse, carece de la mundana permanencia de un objeto de trabajo, el fin del proceso no está determinado por el producto final, sino más bien por el agotamiento del poder laboral, mientras que los propios productos pasan a ser de inmediato medios, otra vez, medios de subsistencia y reproducción de la fuerza de la labor. Por el contrario, en el proceso de fabricación, el fin está fuera de duda. Llega cuando se añade al artificio humano una cosa nueva por completo y lo suficientemente durable como para permanecer en el mundo en concepto de entidad independiente. En lo que respecta a la cosa, producto final de fabricación, el proceso no necesita repetirse. El impulso hacia la repetición procede de la necesidad que tiene el artesano de ganar su medio de subsistencia, en cuyo caso su trabajo coincide con su labor, o bien de una demanda de mercado, en cuyo caso el artesano añade, como hubiera dicho Platón, a su oficio el arte de ganar dinero. La cuestión radica en que en cualquier caso el proceso se repite por razones externas a él, y es diferente de la obligatoria repetición inherente al laborar, donde uno ha de comer para laborar y laborar para comer. Tener un comienzo definido y un fin definido, predictible, es el rasgo propio de la fabricación, que mediante esta sola característica se diferencia de las restantes actividades humanas. La labor, atrapada en el movimiento cíclico del proceso vital del cuerpo, carece de principio y de fin.
La acción, aunque puede tener un definido principio, nunca tiene, como ya veremos, un fin predictible. Esta gran confianza del trabajo se refleja en que el proceso de fabricación, de semejanza de la acción, no es irreversible. Toda cosa producida por manos humanas puede destruirse y ningún objeto de uso se necesita tan urgentemente en el proceso de la vida que su fabricante no pueda sobrevivir y destruirlo. El Homo faber es efectivamente señor y dueño, no solo porque es el amo o se ha impuesto como tal en toda la naturaleza, sino porque es dueño de sí mismo y de sus actos. No puede decirse lo mismo del animal laborans, sujeto a la necesidad de su propia vida, ni del hombre de acción, que depende de sus semejantes. Solo con su imagen del futuro producto, el Homo faber es libre de producir y, frente al trabajo hecho por sus manos, es libre de destruir.